Bien, tomen asiento, hermano. Acomódense y vamos a prepararnos para lo más importante de cualquier reunión de cristianos, el compartir la palabra de Dios. Bien, en esta mañana Dios ha puesto un mensaje para usted y para mí, eh, el cual tiene por título El regalo maravilloso de obedecer a Dios. Y nosotros, cada uno de los que están aquí, en algún momento en su vida ha recibido un regalo. Los regalos tienen muchos aspectos positivos y buenos para nosotros. Porque los regalos casi siempre son regalos, como su nombre lo dice, son gratis. Segundo, muchas veces son cosas que necesitamos. Tercero, muchas veces son instrumentos, material que va a ser de uso para nosotros. Pues yo quise poner el título en esta mañana, el regalo maravilloso de obedecer a Dios, porque, hermano, estamos viviendo en un tiempo bien difícil y muchas personas seguro me han dicho y dicen, no, es que siempre los momentos y los tiempos difíciles han estado con el hombre a través de los años y pudiera ser cierto, pero no como estos tiempos ahora. Estos tiempos son bien, pero bien eh, difíciles. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una humanidad que está de frente contra Dios y está de espalda contra Dios. Y hay unos estamentos de poderes mundiales que están de espalda contra Dios. Y hay países, potencias mundiales que están de espalda contra Dios. Entonces, eso pudiera ser que en algún momento uno que otro país, pero no como hay ahora, que son bloques, muchos países unidos en un fin, destruir el estamento y todo lo que Dios ha dicho en su palabra. Pero eso no es desde ahora, siempre. En la antigüedad, Napoleón, Hitler, un poquito más para acá, y así sucesivamente, Atila el Bárbaro en la antigüedad, y así podemos ver que siempre ha habido subterfugio de situaciones en contra de un estamento de la humanidad, en contra de algo que Dios ha establecido. ¿Y qué Dios ha establecido hoy en día? Dios ha establecido un arca para salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Uno. Segundo, Dios ha establecido la familia como estamento de unidad de la población mundial y de un país. La familia. Y hoy hay poderes que no quieren familia, no quieren nada, porque están en contra de lo que Dios dice. Mire, la porción bíblica que yo he escogido para esta mañana, para el título, el regalo maravilloso de obedecer a Dios. Vamos a ir ahí a Éxodo capítulo 2. Vaya moviéndose hacia allá, porque hace mucho de eso, hace muchos años. Y vamos a ver que lo que había en ese tiempo allá, específicamente en Egipto, donde moraba el pueblo hebreo, el pueblo escogido por Dios, allá estaba esclavizado el pueblo hebreo. ¿Qué había? ¿Cuáles eran los sentimientos? ¿Cuál eran el sentir? ¿Cuál era el deseo de ese imperio, el imperio egipcio, que es conforme a la historia universal? ¿Usted quiere saber si existió el imperio egipcio? Váyase a un libro de historia universal y usted va a ver que el imperio egipcio existió. Y nos quedan de recuerdo las pirámides hoy en día. El río Nilo también nos queda. Y unas cuantas cosas más. Pero
Allá, hace 4000 y pico de años, hubo un evento que pudiéramos decir que es el presagio, es lo anunciado de lo que estamos viviendo hoy en día. Es un evento que tiene que ver con el deseo de un imperio de que una parte de esa población que vivía ahí no se multiplicara ni creciera, sino que el imperio quería que esa población diezmara, y para eso había que matar a los niños, a los varoncitos. Eso hace 4000 y pico de años. Hoy en día estamos viviendo lo mismo, pero de otra manera. Y vamos a ver cuál fue el deseo de Dios y de una familia que concibió en ese tiempo, y entonces tenía la aprensión, tenía la persecución del imperio de que ese niño había que matarlo. Pero su mamá se propuso salvar a ese niño. Su mamá y su papá tuvieron un propósito de proteger al niño. Así que vamos a ver capítulo 2. Vamos a ver capítulo 2. Vamos a leer el versículo 1, 2 y 3. Y yo quiero que se pongan de pie. Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2. Versículo 1, 2 y 3. Éxodo capítulo 2. La palabra de Dios dice, Éxodo capítulo 2, versículo 1. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le estuvo escondido por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de junco y la calefacteó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Oremos. Padre amado y Dios eterno, todo honor y gloria a usted, Señor. Gracias por su misericordia y su amor en permitirnos que en su nombre estemos en su casa, Señor, en esta mañana, con el único propósito de dar a conocer el mensaje, pero en base a su palabra, Señor. Deme luz, discernimiento, quite toda aprensión y que su Espíritu Santo me dirija, y que en esta mañana su palabra sea glorificada en medio de la grey, Señor. Bendiga a cada hermano aquí presente, cada familia que ha hecho presente, se ha hecho presente aquí, Señor, en esta mañana. Bendiga a cada familia aquí presente, Señor. Pero también bendiga a los hermanos y a la familia que por YouTube van a seguir este mensaje en esta mañana. El regalo maravilloso de obedecer a Dios. Señor, encomendamos a usted, pidiendo su luz y dirección. Gracias por su favor. Perdone nuestros pecados. Aumente nuestra fe. Y todo esto se lo pedimos en el nombre amado de su Hijo Jesucristo,
nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento. El regalo maravilloso de obedecer a Dios. Bien, lo primero es que muchas cosas que pasan hoy en día pensamos que eso es de hoy en día, pero no necesariamente es así. Hoy vamos a ver una situación que pasa hoy en día, pero que este ejemplo bíblico viene de 4,000 y pico de años hacia atrás. Imagínese usted, la nación de Israel estaba esclavizada en Egipto. Y ahí Dios, luego más adelante, libera a la nación de Israel. Pero yo quiero que vayamos al capítulo 1 para leer un par de versículos de cómo era que estaba la nación de Israel en Egipto. Dice la palabra de Dios en el capítulo 1, ¿no es verdad? Versículo 11. Entonces pusieron sobre ellos comisario de tributos que lo molestasen con su carga y edificaron para Faraón las ciudades, almacenaje, Pitón y Rameset. Versículo 12. Pero cuanto más lo oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Versículo 13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual lo obligaban con rigor. Versículo 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fuá, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, ¿qué dice? Matadlo. Y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Versículo 18. Y el rey de Egipto hizo llamar a la partera y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida de los niños? Y la partera respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera venga a ella. Versículo 20. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber la partera temido a Dios, él prosperó su familia. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río todo hijo que nazca, y toda hija preservad la vida. Dios bendiga su palabra. Y en ese contexto es que está el aporte bíblico de esta mañana para desarrollar nuestra prédica. Había una prohibición de parte del faraón en tiempo de que los hebreos estaban allá esclavizados, para matar a los niños para evitar la reproducción del pueblo. Hoy ustedes saben
que hay muchas políticas, ¿no es verdad? Pro aborto y pro muerte. Ustedes lo saben. Pero detrás de eso, así como estaba la política en tiempo de la antigüedad en Egipto, que era tras una meta, tras un objetivo de que el pueblo hebreo no se multiplicara y se fortaleciera, asimismo está hoy las disposiciones que vivimos de aborto y de matar a las criaturas hoy en día. Eso es un asesinato, es un vil crimen que lamentablemente el mundo está transitando en ese camino. Hoy hay una candidata al país número 1 del mundo que se vanagloria en decir que es proabortista, ¿eh? Que ella es pro mujer y que la mujer es dueña de su cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy una iglesia pequeña, enclavada en un residencial, y a la luz de la palabra de Dios, quiere levantarse en esta mañana, humildemente, contra esa política de muerte que tienen los países grandes y que quieren obligar a todos los países a caminar ese tránsito de muerte. El pueblo hebreo se encontraba viviendo como esclavo en Egipto. Y el faraón dispuso la muerte de los varones nacidos de hebreas, porque estaban creciendo mucho y era un peligro para el imperio. Pero veremos cómo una familia de la tribu de Leví le propuso salvar a su hijo de la disposición del rey y cómo Dios lo bendijo esa familia. ¿Cuál es el secreto para yo ser más que vencedor en este tiempo de oscuridad y de pecado? En este tiempo que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. En este tiempo que hay una política mundial contra la familia. Hoy hay estamentos mundiales que no quieren la familia y quieren ponerle a ustedes a vivir la vida como un robot. Y nosotros no somos robots. Nosotros somos seres humanos. Y el estamento de cómo vivir nuestra vida, Dios lo ha puesto y lo ha plasmado en su palabra. En Éxodo capítulo 2, versículo 1. Vamos a ver qué pasó con esta familia. Una familia, un hombre se acerca a una mujer, se enamoran, se comprometen y se casan. Luego esta mujer concibe y da un hijo, varón, y en ese tiempo estaba prohibido tener hijos. ¿Qué hizo ella? ¿Se llevó de lo que decía el faraón y la ley de los hombres o se llevó de lo que dice y establece Dios? Ella se llevó de lo que dice y establece Dios. Porque atención, iglesia, cuando llegan al mismo tiempo delante de usted la ley del hombre y la ley de Dios, usted debe prevalecer siempre la ley de Dios antes que la ley de los hombres. Como una prohibición que le querían hacer a Pedro en tiempo de la persecución de la iglesia. Pedro, te prohibimos que hables y prediques en el nombre de Jesucristo, de ese nombre. Te prohibimos eso. Y Pedro le dijo, pues yo voy a seguir predicando, porque es necesario que yo obedezca a Dios antes que a los hombres. Entonces, lo mismo yo le digo a ustedes.
Señores, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta familia de la tribu de Leví se propuso en su corazón proteger a una criatura que tuvieron, a un varoncito, que tenían que tenerlo escondido, porque si lo encontraban la guardia, lo iban a echar al río. Y hoy vemos cómo olímpicamente en Estados Unidos y en países de Europa, eso es el pan de cada día. Eso es el pan nuestro de cada día. Matar criaturas. La vida la da Dios. Y nadie puede quitarla sino Dios. ¿Quién dice amén? En el capítulo 2, versículo 1, dice la palabra de Dios que un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Leví es un nombre de uno de los patriarcas de los hijos de Jacob. Leví era una familia inmensa, ¿no, verdad? Entonces, un varón de ellos fue y buscó a una dama también de la hija de Leví. En el versículo 2 dice que esta dama, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le estuvo escondido 3 meses. Es decir, que esta mujer escondió su niño y lo protegió. ¿Para qué? Para que no lo mataran. Ella lo protegió 3 meses para que no lo mataran. Y usted dirá, ¿y por qué no lo protegió más tiempo? Bueno, porque no podía ya. El niño lloraba, seguro, estaba un poquito más fuerte y ya era bien difícil. En Isaías capítulo 49, versículo 1, dice la palabra de Dios. Isaías 49, versículo 1 dice, oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. En Isaías, la porción que acabamos de leer, dice el profeta que desde el vientre de su madre lo llamaron. Eso hace 4,000 y pico de años que se escribió. Pero ustedes saben que hoy con la técnica y la tecnología de hoy en día, eso se confirma. Los niños en el vientre escuchan. Los niños en el vientre perciben. Es decir, que ahí hay una vida. No como quieren decir los abortistas, que eso no es nada, que ahí no hay nada. No, ahí hay una vida desde que fue concebida. ¿Usted quiere saber si es así? Mire, Salmo 139. Salmo 139, versículo 16. Salmo 139, versículo 16. Dice la palabra de Dios. Mi embrión vieron tus ojos y en tus libros estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Pero ¿desde cuándo Dios le dijo al salmista? Desde que estaba, ¿qué dice? En el embrión. Desde que era una cosita de día, Hoy ya con la técnica de la sonografía podemos ver que desde que la criatura está ahí, está latiendo, tiene vida, percibe, rechaza, porque hay una criatura ahí dentro. Y las madres que están aquí lo saben, que las madres siempre hablan con su bebé
o lo acarician o le ponen música. Hay muchas cosas que hacen hoy en día. Pero lamentablemente en Estados Unidos y en Europa están llevando a cabo hoy en día una política abierta de proaborto, donde miles y miles de criaturas le quitan la vida. Con la excusa, con cualquier excusa. Un ejemplo. Una de las excusas que más esgrimen los proabortistas, un insecto. Mire, ese tío de esta niña embarazó a esta niña. Bien, el tío embarazó, estrupó, abusó y embarazó la jovencita. Un tío, un papá, lo que sea. Bien. Y quedó embarazada. Hay que abortar a esa criatura. Ajá, hay que abortarlo. Bien. ¿Y quién fue que causó el daño? ¿El niño o el papá o el tío? ¿Quién embarazó a la joven? El papá o el tío, ¿no es verdad? ¿Y por qué no ponemos una ley para quitarle la vida al papá o al tío en vez del niño? Porque la idea no es hacer justicia. ¿Ustedes creen que la idea es hacer justicia? No, la idea no es hacer justicia. La idea es matar criaturas y frenar el crecimiento poblacional. ¿Por qué frenar el crecimiento poblacional? Porque frenando el crecimiento poblacional hay menos gente, más mal pagada. Por ejemplo, en Europa. Europa, a principios del siglo pasado, tenía el 25% de la población mundial. Hoy tiene solamente el 7%. Europa está abierta a los inmigrantes, necesita gente, mano de obra jóvenes. ¿Por qué? Porque la población está vieja. Los viejos trabajan o consumen medicina. Consumen medicina y están tranquilos, no pueden trabajar. Entonces abren y venga gente y venga esto. ¿Por qué? Porque tienen una población demasiado envejeciente. Pero ¿qué pasa con la población que entra, los inmigrantes que entran? Le pagan menos, le niegan muchos derechos, lo explotan. Y ahí es que va la situación, de la mano de la economía, para que el que tenga más. Y por ahí es que va la situación. Y Estados Unidos y Europa principalmente están llevando la voz cantante de esta política, que no es de ellos. La porción bíblica viene de hace 4,000 años atrás y viene de Egipto. Es que las cosas se repiten por ciclo y por tiempo. Entonces, países como República Dominicana, presionados, tienen que aprobar la ley de esto, de lo otro. Porque hay una agenda que hay que cumplir, una agenda 2030, que hay que aprobar varias situaciones para que estén aprobadas en el mundo entero de aquí al año 30, al 2030. Lo que esos países no saben, Estados Unidos, Europa y los países más encumbrados, que aquí en el Caribe, en una media isla del Caribe, hay un paisito llamado República Dominicana. Este paisito, aunque se ve como poca cosa y desorden y todas esas cosas, y que somos chiquitos y que no somos nada, tamaña cosa. Este país nació desde el primer día con un lema en su independencia: Dios, patria
y libertad. Aquí de primero está Dios. Y me temo que será difícil la agenda que ellos tienen que se cumpla. Me temo que será difícil, por no decir imposible. Porque este país tiene un conocimiento de causa, de dónde viene y hacia dónde va. Eso ha pasado también con la nación de Israel. Y aquí vemos que un varón de la tribu de Leví fue y buscó una dama de la tribu de Leví, se casaron, ella quedó embarazada, concibió un varón. Y como había una prohibición de tener varones en su tiempo, ella lo ocultó, lo protegió para que no lo mataran. ¿Y cuál fue el plan para salvar a su hijo? Vamos a ver, versículo 3, capítulo 2, versículo 3 de Éxodo, capítulo 2, versículo 3. Vamos a leer muchos versículos en esta mañana, tal vez duremos hasta las 2 de la tarde, hasta las 3. No se apure que le vamos a dar comida a todo el mundo aquí. Amén. Bueno, señores, ¿cuál fue el plan para esta familia, este hombre, esta mujer, salvar a su niño? Versículo 3. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de junco. Una arquilla de junco es como una canastilla. Una canastilla de una cosa como de un bejuco que se teje, ¿no es verdad? Y usted hace como una canastilla de esas cosas que son unos flecos, ¿no es verdad? Que se amarran y queda como una canastilla, pero queda con abertura. Vamos a ver. Y dice, tomó una janquilla de junco y la calefacteó con asfalto y brea. El asfalto y brea era una sustancia viscosa, pegajosa, que había en el Medio Oriente en los tiempos de la antigüedad, a la orilla de los ríos. Cada cierto tiempo del año aparecía ese brote hoy sabemos que es por la inmensa cantidad de petróleo que hay en esa zona. Entonces, eso era como un líquido viscoso, medio gris, que aparecía cada cierto tiempo a la orilla del río y la gente lo tomaba, lo almacenaba y lo usaba para mucho uso, incluyendo como adhesivo, como para tapar grietas y todas esas cosas. Entonces, el asfalto y brea, ¿no es verdad? Lo calefactearon, quiere decir que untaron esa canastilla de asfalto y brea para que no tenga abertura, ¿no es verdad? Para cuando la pusieran en el río, no se llenara y no se ahogara el niño. Bien, fíjense el plan que tenían ellos, porque en ese tiempo no había nada como ahora, bote, ni nada de eso, ni había todos estos recursos que hay ahora. Entonces la calefacteó con asfalto y brea y colocó en ella, seguro puso una sabanita, aquí no lo dice, pero me imagino que sí, una madre haciendo un escape para su niño, seguro le puso una frisita, un chin de tela, él lo acomodó, ¿no es verdad? Y dice que colocó en ella al niño y lo puso en el carrizal a la orilla del río. El carrizal quiere decir que lo pusieron a donde había una corriente de agua, ¿no es verdad? Que estaba bajando. Ella se puso a una distancia y puso la canastilla ahí y vio que la canastilla iba ahí en el carrizal. Porque la puso a una distancia, pero dirigida a donde estaban las hijas de Faraón. Versículo 4. Una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecía. Una hermana de la madre se puso a lo lejos. No fue que pusieron la canastilla y se mandaron. Ellas estaban chequeando a ver por dónde iba la canastilla y todo eso y qué hacían las personas allá.
eh, a una distancia, que estaban en el río bañándose. Bien, ¿qué pasa? La mano de Dios, señores, siempre presente en la vida de sus hijos. Esta mujer tenía una disposición de salvar a su niño, y Dios estaba con ella. ¿Por qué Dios estaba con esta mujer y esta familia? Porque ellos querían salvar a su niño y Dios estaba con ella y la bendición de Dios estaba con ella. Ahora, hoy en día, que lo que quieren es matar niños, ¿qué es lo que vamos a tener de Dios? ¿La ira o la bendición de Dios? La ira de Dios. Ya ustedes están cogiendo por donde es. Hola. Bien. Versículo 5, capítulo 2, versículo 5. Vamos en el hilo de la historia y vamos junto con la canastilla. ¿No verdad? Ya está en el río, ya está rodando. Una hermana de la madre se pone a cierta distancia para ver la canastilla, a ver a dónde va. La pusieron en la dirección donde habían unas personas allá adelante. Bien. Versículo 5 dice la palabra de Dios. La hija de Faraón descendió a lavarse al río. Y paseándose su doncella por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que lo tomase. Hey, mira, allí hay una canastilla. Ve a ver qué es lo que tiene. Pues ya no sabían lo que tenía. Y en el versículo 6 dice que cuando la abrió, vio al niño y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Miren, usted sabía que el niño cuando le descubrieron pudo haber, pudo no haber hecho nada, ni llorar ni nada. Pero al tomar la canastilla, el niño lloró, dice la palabra. Y yo creo que eso lo hizo Dios para que la dama sintiera compasión. Un niño en una canastilla llorando. ¿Eh? Entonces eso parece que le llegó al corazón. ¿Y dónde está esa compasión hoy en día? En las madres que abortan, en las madres que botan a su niño en un basurero. ¿Dónde está esa compasión en las madres que tiran que ponen a su niño prácticamente como un perrito, un pollito, y, y lo dan así sin ningún amor? La palabra de Dios dice que el regalo de Jehová son los hijos. Así que en el versículo 6, y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los hijos de los hebreos es este. Versículo 7. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza. Una nodriza es lo que decimos hoy una niñera, ¿verdad? Una que atiende niños. Iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Le dijo, ¿no verdad? Esta dama, la hija de Faraón. En el versículo 8 dice que la hija de Faraón respondió: entonces ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Oigan bien, la primera bendición de Dios ya para esta dama.
la doncella, la hija de Faraón, le dice a una joven, búscame una nodriza para que me cuide este niño. ¿Usted sabe a quién buscó? A la misma madre del niño. ¿Eh? Eso no fue Dios. Entonces, fíjense cómo la mano de Dios va organizando todo para que la misma madre sea la que cuide al niño. Versículo 8. Y la hija de Faraón respondió, ve entonces, fue la doncella y llamó a la madre del niño. Versículo 9, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo. Críamelo quiere decir que hasta que esté un grandecito, ¿usted ve? Y yo, ¿qué dice? Te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y ¿qué dice? Y lo crió. Es decir, que aquí hay una bendición de Dios para esta mujer. Mire, la mandó a buscar la hija de Faraón. Ya la vida del niño estaba protegida. La vida del niño estaba protegida. No había problema de ningún tipo. ¿Por qué? Porque era la hija de Faraón que ya tenía el niño. ¿No es verdad? Entonces, en medio de esa protección, manda a buscar la mamá. ¿Para qué? Para que la mamá sea la que lo cuide y lo críe. Entonces le dice eh, la dama de Egipto que le va a pagar también a ella. Es decir, que ahí vemos una bendición por todos los lados para esa madre. Le dan de vuelta a su hijo ya protegido, que no lo van a matar. Segundo, le van a pagar. Y tercero, el cuidado es ella que lo va a tener bajo su responsabilidad. En el versículo 9 dice, la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño, ¿y qué dice? Y lo crió. Amén, gloria a Dios. Bueno, señores, el regalo maravilloso de obedecer a Dios. Si esta mujer se hubiese conformado de que no, que ahora la ley de aquí es que no puede haber niños y entrega a su niño y lo matan, ¿dónde tuviera ese testimonio que hoy estamos leyendo 4,000 y pico de años después? ¿Por qué? Porque ella hizo un plan para salvar a su hijo. ¿Por qué? Porque ella protegió a su hijo. Porque ella, en medio de ese plan, lo desarrolló. ¿Para qué? Para que su hijo viviera y no lo mataran. Hoy, muchas madres hacen todo lo contrario. Hoy, muchas madres hacen que ya lo que ya conocemos. Pero esta mujer estuvo centrada, estuvo fija, estuvo con una visión de darle a su hijo una vida mejor en medio de un tiempo bien difícil y bien precario. Versículo 10, capítulo 2, versículo 10. Ya la madre ha criado el niño está un poquito grande, no dice porque aquí dice cuando lo cría, cuando dice criar, lo dice aquí, o sea, usted cuando le dicen a usted, mira, críame ese niño, es como que hasta que esté grande, no, es hasta que esté fuertecito más o menos, usted ve, ya que ya esté dando, esté gateando, esté caminando, esté dando algunos pasitos. Entonces en el versículo 10 dice la palabra de Dios que cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó. Quiere decir que lo crió, lo adoptó, como se dice hoy en día. Fulano va a adoptar a aquel niño. Quiere decir que lo va a asumir como de él. Ella lo asumió como un niño de ella. Y le puso por nombre, ¿cómo le puso por nombre? Moisés, diciendo ella, porque de las aguas, ¿qué dice?
Lo saqué, y es verdad, porque ella vio la canastilla en el agua, ¿no es verdad? Y ella dijo, vayan a ver qué tiene esa canastilla. Y ahí estaba el niño, hermoso, y llorando. Entonces la madre lo lleva donde la señora que le dijo que se lo criara. Ella lo acepta, lo adopta y lo pone ahí como parte de ella en el palacio de Egipto. Fíjense, un niño que lo que tenía era una sentencia de muerte, pero su madre vio gracia en Dios y la bendición de Dios y le acompañó. Y mire dónde está el niño ahora, en el palacio de Egipto. ¿Y usted sabe quién fue Moisés? Un gran hombre, un gran varón de Dios. Fíjense toda la bendición que tuvo esta madre por preservar la vida de su hijo. Hoy en día las madres que preservan las vidas de sus hijos y que luchan por sus hijos, Dios le tiene mucha bendición a ella. Hoy en día las madres que se proponen en dar a sus hijos lo mejor, y cuando hablo de sus hijos hablo de hembra o varón, cuando las madres hoy se proponen poner delante de Dios a sus hijos, Dios le bendice, Dios le guarda y Dios le protege. Ese niño en una canastilla recién nacido, en un río donde hay mucho cocodrilo, la vida de ese niño valía cero. Pero la bendición de Dios estaba con ese niño. Porque la bendición de Dios estaba con la madre de ese niño. Usted ve lo importante que es usted tener la bendición de Dios en su vida. Qué cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Salmo 127, vamos allá. Salmo 127. Versículo 3, dice la palabra de Dios. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¿De quiénes son los hijos? De Dios, de Jehová. Herencia de Jehová son los hijos. Regalo de Dios son los hijos. ¿Y cómo que usted un regalo de Dios lo va a matar? ¿Y cómo que un regalo de Dios usted lo va a menospreciar? La madre de la familia de Leví en Egipto, la hebrea, se propuso delante de Dios salvar a su niño. Y no miró que había un edicto del faraón de tirar los varoncitos, los niños que nacieran al agua. Lo protegió, lo guardó. Y cuando no pudo más, hizo una canastilla, la calefacció con asfalto y brea y la puso. Se dio cuenta un día en que las hijas de Faraón iban al río a bañarse y ahí puso al niño en la corriente de agua que fue directamente allá donde estaban ellas. Y la hija de Faraón se interesó en el niño. La hija de Faraón mandó a buscar la canastilla, de que esa canastilla, y cuando le abrían esa canastilla que salió ese niño llorando, mire, eso prácticamente le agarró el corazón a esa mujer. Y búscame una, ¿para qué? Para que me lo críe. ¿A quién buscaron? A la mamá. Y yo te voy a pagar. Entonces la mamá
por el criar al hijo de ella, le iban a pagar también. Y todo eso, señores, todo eso lo armó nuestro Dios. Todo eso, pero con una disposición de una madre que quería proteger a su hijo. Porque el problema ahora es que muchas veces las madres no quieren proteger a sus hijos. Salmo 127:3, aquí herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima, el fruto del vientre. Jeremías capítulo 1, vamos allá. Jeremías capítulo 1, versículo 4, ¿lo tienen? Jeremías capítulo 1, versículo 4 dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que naciese, te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. ¿Desde cuándo Dios lo escogió? ¿Desde cuándo Dios lo ungió al profeta Jeremías? ¿Desde cuándo? Desde que estaba en el vientre. Desde antes de nacer. Pero gracias a Dios que la tecnología ha aumentado y con los equipos de escenografía se ven los chichis hoy ya, con semanas ya, ¿no? ¿Verdad? Moviéndose y esto y lo otro. Y perciben. Y tienen sentimiento y tienen reflejo. No es una cosa ahí que hay ahí, no, hay una vida. Una vida que la da Dios. Dios prospera a las personas y a los países que protegen la vida. Pero como la mayoría de los países hoy en día están haciendo aborto y están aprobando la ley de aborto, le pregunto yo a ustedes, ¿esos países tienen la bendición de Dios o la ira de Dios? La ira de Dios. Porque están matando las criaturas. Cuando Jeremías dice aquí, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dios unge, Dios protege, y Dios es que da la vida. Entonces en Éxodo capítulo 1, vamos allá. Nada más que el faraón, el rey de Egipto, le dice a las parteras que asistían a las hebreas, mira, a partir de ahora, si nace un niño, un varoncito, tú lo matas. Si es hembra, tú la dejas. Pero a partir de ahora tú deben de hacer eso. Le dio una orden. Versículo 20, capítulo 1, versículo 20. ¿Qué dice? Y Dios hizo bien a quienes, a las parteras. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Versículo 21. Y por haber las parteras temido ¿a quién? A Dios. ¿Qué hizo Dios con ella? Él prosperó, ¿qué dice? Su familia. La familia de la partera tuvieron la bendición de Dios. Y por haber las parteras temido a Dios,
Él prosperó sus familias. ¿Y por qué ese prosperar su familia, esa bendición de Dios, hoy no está presente en los países? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todos los países de Europa, Estados Unidos, están a favor del aborto y la muerte. ¿Usted quiere la bendición de Dios? Proteja la vida, defiéndala, para que la bendición de Dios esté con usted. Ahora bien, como esto es un asunto de elegir, usted puede elegir lo contrario. No, a mí me gusta la muerte, a mí me gusta el aborto y me gusta todas esas cosas que vemos hoy en día. Pues entonces, prepárese, amárrese los cinturones, porque lo que viene no es fácil. Lo que viene no es fácil. Y ya usted ve, cada día nosotros estamos viendo cosas y situaciones que una cosa supera a la otra. Y todo es por nosotros estar de espalda a Dios. En Éxodo capítulo 20, capítulo 1, versículo 20, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. 21, y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Pero ¿qué pasa hoy en día? ¿Qué pasa hoy en día? Solamente hay como 3 países en América que no tienen, o 3 o 4, no más de ahí, que no tienen a la aprobación del aborto y la muerte. Todos los países se han metido a una en esa dirección. ¿Y usted sabe qué? El mundo está de cabeza para abajo y está de mar en peor. Para ponerle un ejemplo solamente, los eruditos, los primeros en esta prohibición fueron los chinos, un país socialista, comunista, y durante muchos años se vanagloriaban. No, nosotros controlamos nuestra población, un solo hijo solamente, un solo. Si tiene más, lo matamos. Y se vanagloriaban de eso. Pero como ellos, todo es por numerito y estadística. Hace unos años ellos se sentaron y dijeron, pero nosotros tenemos 300 y pico de millones de viejos. Pero nosotros no tenemos casi jóvenes para la cantidad de gente que tenemos. ¡Ay! Sorpresa. Tamaño problema. No me gusta decirlo, pero es la realidad y es la verdad. Vamos a ponerlo en una familia, no en un país, pero cuando en una familia hay un viejito, es una persona delicada, es una persona débil, es una persona que va a consumir más medicina, ¿no? La que todas las otras personas. Eso es lo normal. Pero cuando usted tiene casi 400 millones de viejos, ¿por qué? Porque los hijos que estaban teniendo los chinos nada más era uno. Entonces la población se está envejeciendo. Y tremendo problema para la economía, porque ustedes saben que eso demanda muchos recursos. Y se dice, yo no lo afirmo, pero se dice que el virus
del COVID surgió para llevar a mejor vida a los viejitos, vamos a decirlo así, de China. Entonces, y de toda parte, señores, Dios, lo que ha hecho, lo que hace Dios, está bien hecho. Aunque usted no le vea la correlación, aunque usted no le vea la lógica humanamente hablando. En 1844, a la luz de la independencia de nuestro país, aquí habían 186,000 personas. ¿Cuántas personas hay ahora? Eso es mal contado. Más todo lo que hay. Y estamos viviendo. Señor, porque las cosas que Dios ha establecido, la ha establecido de una manera espontánea y natural. Si ustedes son muchos, van a seguir siendo muchos, pero se va a seguir viviendo. Pero dígame usted ese problema que tiene en China y esos países europeos ahora, con la población vieja, demandando más medicina, necesitando mano de obra jóvenes para que trabajen. Y es un lío, ya usted sabe. Pero ¿quién armó ese lío? ¿Quién hizo ese lío? ¿Dios fue que lo hizo? No, fueron los dirigentes, los que dirigen el mundo, son los que han hecho ese lío. Pero si nosotros nos llevamos de lo que dice y establece Dios, nosotros no vamos a estar en ese lío nosotros. Porque Dios nos va a cubrir a cada uno de nosotros. Todo aquel que es nacido de nuevo y que la bendición de Dios está sobre él, ese no importa dónde esté ni lo que haga el país, porque su vida no depende del país, depende de Dios. El castigo de Dios está sobre el mundo de hoy, porque están matando las criaturas con una política de proaborto y de muerte. El mundo está en un pantano de pecado, de antivalores, depresión, alcoholismo, drogadicción, división y muerte de la familia. Y solamente aquel que se ampara en Dios, ese va a prevalecer y la bendición de Dios va a estar con él. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Como dice Gálatas capítulo 6, versículo 7. Vamos a ver, Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 7. ¿Qué dice la palabra de Dios? No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también, ¿qué dice? Segará. El hombre se ha puesto a inventar hoy con el asunto de la política de muerte y de aborto y ahora tiene un lío grandísimo en China, en Europa y en todas partes donde se ha implementado eso. Y mami, que ha vivido en Europa muchos años, y me imagino que usted sabe de eso, ¿no es la mami? En Europa, España principalmente, exactamente. Eso es la situación mundial, lamentablemente. ¿Cómo obedecer a Dios en tiempo de oscuridad espiritual? Yo no me quiero ver en medio de esta situación. Ojalá que aquí no se apruebe el aborto, ¿no? ¿Verdad? Pero esas feministas están ahí, miren, y con mucho dinero de ONG y de muchos países
Y están haciendo presión y presión. Ojalá que el Señor nos ampare y nos ayude a seguir bloqueando esa situación. Pero hay mucha presión. ¿Oyeron? ¿Y cómo nosotros, qué podemos nosotros hacer en un tiempo tan difícil como el que nos ha tocado vivir? ¿Cómo obedecer a Dios en tiempo de oscuridad espiritual? ¿Cómo obedecemos a Dios? Aceptando el plan de Dios en nuestras vidas, cubriéndonos con la sangre del Cordero de nuestro Señor Jesucristo. La ira está sobre los hijos de desobediencia, pero la bendición de Dios está sobre los hijos de Él. Miren, Romanos 5, versículo 8, 2 puntos rápidos ahí para ver cómo nosotros, qué nosotros podemos hacer en una situación como esta. ¿Nos sumamos a lo que todos dicen o obedecemos a Dios antes que a los hombres? La bendición consiste en obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Quién dice amén? Romanos 5, versículo 8, dice la palabra de Dios. Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿quién murió por nosotros? Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Fíjense bien, la ira de Dios está sobre el mundo hoy en día. Por eso es que usted ve a los países que no salen de una. Por eso es que usted ve a los países de boca abajo, como se dice. Porque la ira de Dios está sobre ellos. Pero ¿qué pasa? Usted dice, no, pero espérate. Pero yo no quiero la ira de Dios en mi vida. Yo quiero la bendición de Dios en mi vida. Pues entonces usted tiene que hacer lo que dice en Romanos 5:8. Cubrirse con la sangre de Cristo. Ser hecho usted un hijo de Dios. Confiar en Dios y Dios hará. Entonces, la familia está seriamente amenazada con antivalores, mentiras del maligno. Hasta la música que usted oye, la mayoría de hoy en día, eso es una basura, señores. Las músicas, eso da pena, eso es una cosa extravagante. Esto de dembow, esto teteo, esta cosa, esto es una cosa tremenda. Eso lacera el alma y el espíritu. La familia está bombardeada. Mire, usted, una madre de casa, y usted dice, ay, y tiene un niñito. Y usted dice, ay, déjame dejar el niñito aquí con la televisión. Pero por ahí lo que le van a mandar fuego a los niños. En la televisión ya usted sabe qué decirle del internet, del YouTube. Y no es que yo estoy en contra de eso, pero todo es con filtro y con seguridad. A los niños no se les puede abrir esa cosa 100%, porque hay muchas cosas buenas y malas. Hay que tratar de aprovechar las buenas y la mala, desecharla. Entonces en Hebreos capítulo 16, por último, Hebreos capítulo 16. La familia está seriamente amenazada con antivalores, mentiras del maligno que buscan alejarnos de Dios. Destruir la familia es el punto más importante de las potencias hoy en día. Lo que quieren es destruir la familia. Familia aquí presente, cúbrase con la sangre de Cristo. Hebreo capítulo 16. Ajá, no, escúcheme, no es Hebreo, es Hechos. Hechos 16, es que los dos empiezan con H. Hechos capítulo 16, versículo 30, ¿lo tienen?
Mire, un carcelero en Filipo que tenía a Pablo y a Silas presos. Hay un terremoto en la cárcel y vamos a ver estos dos versículos donde el carcelero pensaba que Pablo y Silas se habían ido y ellos estaban ahí, ¿no verdad? 16:30 dice, y sacándolo les dijo, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? 16:31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. La familia tienen que poner a Cristo hoy en medio. La familia tienen que poner la palabra de Dios en su casa. Las familias tienen que orar juntas. La familia tiene que invocar el nombre de Dios. Señores, estos son tiempos diabólicos que estamos viviendo. Y si usted no se cubre con la sangre de Cristo, la sangre, mire, la familia puede colapsar. Cúbrase con la sangre de Cristo. Que la palabra de Dios more en abundancia en las casas y en las familias. Y usted verá cómo la bendición de Dios va a estar con cada uno de ustedes y con nosotros, como estuvo con la madre de la familia de Leví, de cómo Dios le organizó todo para preservar la vida de su hijo. Cubrámonos con Dios, con su bendición. Y en el nombre de Dios seremos más que vencedores. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Oremos. Amado Señor y Padre nuestro, Dios eterno, Dios altísimo, gracias por tu favor y tu bondad, por tu palabra en medio nuestro en esta mañana. Señor, pedimos de que esta palabra se quede en nuestro corazón y en nuestras mentes. Ayúdanos, Señor, a tener la bendición tuya. Señor, cúbrenos para que tu ira no nos alcance, Señor. Ayúdanos como la mujer de la familia de Leví, Señor, que se propuso en su corazón salvar a su hijo y protegerlo. Ayuda a cada madre aquí presente a que proteja y que cuide su familia, Señor. Ayuda a cada padre que esté aquí presente a que tenga una labor primordial en la protección de la familia, Señor. Que tu bendición siempre esté con nosotros. Perdónanos, ilumínanos y guíanos. Oramos y pedimos todo esto en el nombre amado de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. El pueblo de Dios dice, amén. Gloria a Dios. Vamos.